Hola, mi nombre es Raúl Alejandro Rangel Sotelo y les vengo a hablar sobre la teoría de la personalidad de Gordon Allport. Bien, ya que a Allport casi no lo involucran con los estudios psicológicos, vamos a ver un poquito más sobre quién era él. Bueno, pues nació en Montezuma, Indiana, el 11 de noviembre del año 1897. Era el más pequeño de sus 4 hermanos, hijos de John Edgars, que era un médico rural, y Nellie Edith, que era profesora. Cabe destacar que Allport, junto con sus hermanos, creció en un ambiente de médicos y enfermeras, ya que su papá tenía su hospital en casa. Egresó de la Universidad de Harvard con una licenciatura en psicología. Fue un psicólogo dedicado al estudio de la personalidad, de hecho, considerado como uno de los representativos de la psicología de la personalidad. Bien, ya que sabemos que esta teoría se basa en la personalidad, tenemos que ver cómo la define. Y la define como la organización dinámica dentro del individuo. Son aquellos sistemas psicofísicos que determinan la conducta y los pensamientos característicos de cada persona. Ya adentrándonos a esta teoría, él utiliza como base el funcionamiento oportunista. Se preguntarán qué es esto. Él lo define como una de las cosas que motiva a los seres humanos. Es una tendencia a satisfacer necesidades biológicas de supervivencia. Señala que este funcionamiento se caracteriza por su reactividad, orientación al pasado y la connotación biológica. Decía que la mayoría de los comportamientos humanos están motivados por algo bastante diferente a cada una de las personas, lo cual llamó funcionamiento propio o propium. Un funcionamiento propio se caracteriza por su tendencia a la actividad, su orientación al futuro y es psicológico. Todos vamos a tener un funcionamiento oportunista diferente al de los demás. Veamos un poquito más sobre el propium o también el self se puede denominar. Bueno, es una experiencia y Allport sugirió que el self está compuesto por aspectos de la experiencia que percibimos como esenciales, cálidos y centrales. Su definición funcional se convirtió en una teoría del desarrollo por sí misma, ya que tuvo gran importancia. El self tiene 7 funciones, las cuales tienden a surgir en ciertos momentos de la vida. Conforme nosotros nos vamos desarrollando, van surgiendo estos diferentes tipos de self y todos en cada caso es diferente. Tanto unos pueden tener un self diferente a otro, unos pueden tener más, unos menos. Y bien, veamos a continuación un poco de los tipos de self. Como ya lo mencioné, existen 7 tipos de self. El primero es la sensación del cuerpo, que es la conciencia orgánica, así como el dolor, la injundia, la calidez, el tacto, los movimientos, entre otros. Son todo ese tipo de cosas que nuestro cuerpo percibe por sí mismo. De igual manera está la identidad propia, en donde nos vemos como seres individuales, separados y diferenciados de los demás, poseedores de un pasado, un presente y un futuro. Incluso tenemos un nombre y apellido que nos diferencia de todos. Entonces, en eso consiste esta identidad propia, que todos y cada uno somos diferentes. La siguiente es la autoestima, en donde nos reconocemos como seres valiosos para otros y para nosotros mismos, claro. Está íntimamente ligada con el desarrollo continuo de competencias. Conforme nosotros vamos compitiendo y vamos obteniendo logros, nuestra autoestima va creciendo. Y así los demás nos toman importancia y nosotros mismos podemos tomarnos importancia. El siguiente es la extensión de uno mismo, donde la persona halla su identidad en virtud a las personas que los rodean. Algunos pueden identificarse con una profesión u oficio e incluso con lugares. El que sigue es la autoimagen, el reflejo de mí, la expresión que reflejo a los demás, lo que los demás perciben de mí. O también puede ser por una clase social, por identidad sexual o entre otras cosas. Penúltimo tenemos a la adaptación racional, que es la habilidad para lidiar con problemas de la vida de manera racional y efectiva. Constantemente nos estamos enfrentando a conflictos, a problemas de la vida cotidiana. Y esta adaptación racional nos hace poder superarlos y seguir adelante, dándoles una solución. El último es el esfuerzo o lucha propia,
en donde van incluidas las metas, las ideas, los planes, las vocaciones, los sentidos de dirección o de propósito. Es todo aquello que nosotros vemos como objetivo, nuestra meta, lo que tenemos que hacer para sentirnos felices. Dentro de la teoría también se perciben los rasgos o disposiciones. Al principio, Allport usó el término rasgos, pero se dio cuenta que las personas entendían el concepto como si alguien describiera a una persona, en vez de su objetivo principal, que era considerar aquellas características únicas, individuales de cada una de las personas. Finalmente cambió el concepto por disposiciones, entonces podemos encontrarlo como rasgos o disposiciones. Para que no haya confusión, son todas aquellas características únicas e individuales que cada uno de nosotros tenemos. Bien, se define como una estructura neuropsicológica generalizada, o sea, peculiar del individuo, con la capacidad de interpretar y manejar muchos estímulos funcionales equivalentes, de iniciar y guiar formas conscientes con un comportamiento adaptativo y estilístico. Entonces entendemos por rasgo, disposición, todo aquello que nos hace diferente de los demás, todo aquello que yo tengo que el otro no, y todo aquello que el otro tiene y yo no. De igual manera, existen diferentes tipos de rasgos o disposiciones. Como ya lo vimos anteriormente, pueden utilizarse los dos nombres. Ok, el primero define que los rasgos son esencialmente únicos de cada persona, pero reconoce que dentro de cualquier cultura particular existen rasgos comunes. En nuestra cultura nos diferenciamos con frecuencia de los introvertidos o los extrovertidos, entre los liberales y los conservadores, todos a los que nos referimos. Pero otra cultura no podría reconocerlo. Nosotros, al tener una cultura propia, podemos identificar nuestros rasgos o disposiciones con otra persona que pertenezca a esa cultura, pero no podemos apreciar esos rasgos o disposiciones comunes de otras culturas, ya que no pertenecemos a ella. Sí se puede, pero difícilmente. Y así viceversa. Ni ellos pueden saber muy bien los de nosotros, ni nosotros los de ellos. El siguiente. Al igual hacer notar que algunos rasgos están más atrapados al propium que otros. Los rasgos centrales son la piedra angular de la personalidad. Cuando describimos a alguien, por lo regular usamos palabras de los siguientes rasgos centrales. Por ejemplo, él es muy listo, o él es tonto, o él es muy salvaje, tímido o chistoso. Para Allport, observó que la mayoría de las personas tienen entre 5 y 10 rasgos centrales aproximadamente. El siguiente. Los llamados rasgos secundarios son aquellos que no son tan obvios ni evidentes, o tan conscientes, y que se activan ante estímulos específicos, como las preferencias, las actitudes, los rasgos situacionales. Son todos secundarios. Son aquellos rasgos que no cualquier persona con facilidad puede percibir de nosotros o nosotros de ellos, ya que estos se activan ante estímulos. Y conforme convivimos con ellos nos damos cuenta de sus rasgos secundarios. Por último, están los rasgos cardinales, que son todos aquellos que prácticamente definen la vida de una persona, como aquellas personas que solo buscan la riqueza, la fama, la fortuna, entre otros. Este último hace referencia a que solo buscan eso y su vida está basada en esos rasgos, entonces es fácil identificarlos. Entonces estos son los tipos de rasgos o disposiciones que podemos presentar y que los demás pueden presentar. Dentro de esta teoría también está la madurez psicológica, y Allport dice que si posees un propium bien desarrollado y un grupo de disposiciones rico y adaptativo, lograrás una madurez psicológica o salud mental, el cual establece 7 características. La primera es la extensión del self, que es específica y duradera con el compromiso. La segunda es la técnica de relacionarse cálidamente, orientada a la dependencia de la relación con los demás, y es la empatía, la confianza, la sinceridad, la tolerancia, entre otros. El siguiente es la seguridad emocional, que es la aceptación propia de lo que tú eres. El siguiente, hábitos encaminados hacia una percepción realista, contrario a la defensiva. Tú eres realista de lo que eres
y de lo que significas para los demás. El siguiente es el centramiento en los problemas, que es el desarrollo de habilidades centradas en la solución de problemas. Como penúltimo, la objetivación del self o el desarrollo de introspección, como el reírse de uno mismo. Por último, una filosofía unificada de la vida, que incluya una particular orientación hacia la valoración de sentimientos religiosos diferenciados y conciencia personal. Por último de esta teoría tenemos a la autonomía funcional, ya que Allport no creía en mirar al pasado como forma de entender el presente de una persona. O sea, tú no puedes mirar a tu pasado para poder entender lo que te está pasando hoy en día. Tiene su mayor evidencia en el concepto de autonomía funcional, donde dice tus motivos actuales son independientes a tus orígenes. O sea, lo que te propongas hoy para el mañana no depende de tu ayer, depende de tu presente. Bien, dice que esto se representa en dos maneras. La primera es la autonomía funcional perseverante, la cual se refiere esencialmente a los hábitos, que son las conductas que ya no sirven para su propósito original, pero aún así se siguen manteniendo hasta hoy en día. Por ejemplo, el decir salud o Jesús cuando una persona estornuda, estamos haciendo alusión a un tiempo muy atrás donde se presentó una plaga y las personas tenían que estornudar lejos para no contagiar a los demás. Lo que estamos viviendo más o menos hoy con el coronavirus. Pero en ese entonces, cuando alguien estornudaba, Jesús, se espantaban. O salud para pues decirles que les deseaban salud. Hoy en día no se utiliza con el propósito original, pero más sin embargo se agregó como al tener buenos modales. Pero en realidad no se aplica su origen. Bueno, el último es la autonomía funcional apropiada, que es algo más dirigido al self que a los hábitos. Los valores son como el ejemplo más común de esta autonomía, ya que los valores que tenemos y los principios ya los tenemos muy arraigados a nosotros. A manera de conclusión, entonces las bases de esta teoría es el funcionamiento oportunista, que son todas aquellas tendencias o motivaciones que los seres humanos tenemos para el buen funcionamiento de nuestro propium. Bien, el propium lo vemos como los aspectos o experiencias que percibimos, las cuales son 7: sensación del cuerpo, identidad propia, autoestima, extensión de uno mismo, autoimagen, adaptación racional, esfuerzo o lucha propia. De siguiente, los rasgos o disposiciones aprendimos que son todas aquellas características personales que nos diferencian de las demás personas. Y también vimos sus tipos, que son rasgos comunes, rasgos centrales, secundarios y finalmente cardinales. Vimos que tenemos que tener una madurez psicológica para el buen desarrollo del self. De igual manera, la autonomía funcional, que son todos aquellos motivos o valores que tenemos. Y bueno, eso es todo de mi parte. Les dejo en la última presentación mis fuentes de consulta para hacerles esta presentación.